Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Sarah Bluma rompe el silencio sobre su ruptura con Can Yaman con un mensaje que ha paralizado las redes sociales. Queridos amigos, hoy el mundo del espectáculo está absolutamente conmocionado por lo que acaba de suceder en las últimas horas. Si pensaban que lo habían visto todo en la turbulenta historia de amor entre nuestros queridos actores, prepárense, porque lo que vamos a analizar hoy cambia completamente el juego. Las redes sociales no hablan de otra cosa. El nombre de Sarah Bluma y Can Yaman es tendencia mundial en este preciso momento, y no es para menos. Todo comenzó muy temprano esta mañana, cuando una notificación en Instagram despertó a millones de fanáticos alrededor del mundo. No era una publicación cualquiera, no era una simple foto de un set de grabación o un paisaje bonito. Era una declaración, un grito del corazón que ha confirmado lo que muchos temían y otros se negaban a creer, la ruptura definitiva y el dolor que ésta ha dejado tras de sí. Sarah Bluma, siempre tan reservada, siempre tan cuidadosa con su vida privada, ha decidido romper el silencio de una manera que nadie esperaba. La imagen que compartió es desgarradora y hermosa a la vez. Se trata de una fotografía en blanco y negro, con un filtro nostálgico, donde se les ve a ambos en lo que parece ser una playa desierta, de espaldas, mirando hacia un horizonte infinito. Pero lo que realmente ha hecho estallar la bomba no es la foto en sí, sino las palabras que la acompañan. El texto, breve pero cargado de una emoción incontrolable, dice textualmente: ese día el tiempo se detuvo y prometimos que sería eterno. Hoy, aunque nuestros caminos se separen, no puedo olvidar ese día con Can. Hay recuerdos que se tatúan en el alma para siempre. Increíble. Estas palabras han caído como un balde de agua fría para quienes aún guardaban la esperanza de que los rumores de separación fueran solo eso, rumores malintencionados de la prensa. Pero aquí está, la confirmación de la propia protagonista, y lo hace evocando un momento específico, ese día, un día que evidentemente marcó un antes y un después en sus vidas. ¿Qué pasó exactamente ese día? Los fanáticos ya han comenzado a atar cabos, especulando que se trata de aquel viaje secreto que hicieron hace unos meses, donde se les vio más enamorados que nunca, lejos de los flashes y las cámaras. Parece que fue allí donde se hicieron promesas que, lamentablemente, el destino no les ha permitido cumplir. La reacción de Can Yaman ante este terremoto mediático no se ha hecho esperar, aunque ha sido mucho más sutil, como es habitual en él. Fuentes cercanas al actor aseguran que él está devastado. Según se comenta en los pasillos de las productoras, Can habría confesado a su círculo más íntimo: ver esa foto ha sido como revivirlo todo. Sarah siempre será una parte esencial de quien soy, pero a veces el amor no es suficiente para mantenernos juntos. Estas supuestas declaraciones, que ya circulan por todos los portales de noticias, nos muestran a un Can Yaman vulnerable, lejos de esa imagen de hombre de acero que suele proyectar en sus series. La atmósfera en las redes es de luto total para el fandom. Los comentarios en la publicación de Sarah se cuentan por miles en cuestión de minutos. No pueden hacernos esto, el amor verdadero no debería terminar así, por favor, luchen por lo que tienen. Son solo algunos de los mensajes que inundan el perfil de la actriz. Sin embargo, hay un detalle que no podemos pasar por alto y que añade más drama a esta historia. Justo después de publicar la foto, Sarah limitó los comentarios. ¿Por qué lo hizo? ¿Acaso recibió mensajes que no esperaba? ¿O simplemente quiere proteger este último recuerdo de la toxicidad que a veces impera en Internet? Lo cierto es que este gesto demuestra que la herida está muy abierta y que ella está tratando de gestionar su dolor de la manera más sana posible, aunque eso signifique exponer sus sentimientos ante millones de personas. Analicemos un poco más el contexto de esta ruptura. Se dice que las agendas apretadas y la presión mediática han jugado un papel crucial. No es fácil mantener una relación cuando el mundo entero está observando cada uno de tus movimientos, esperando un error, una caída. En una entrevista reciente, que ahora cobra mucho más sentido,
Sara había dicho una frase que pasó desapercibida en su momento pero que hoy resuena con fuerza: a veces, para amar bien, hay que saber cuándo soltar. El amor no debe ser una jaula, sino un cielo abierto. En ese entonces, todos pensamos que hablaba de su personaje en la nueva serie, pero ahora entendemos que nos estaba dando pistas sobre su situación personal con Can. Estaba preparando el terreno para este desenlace que hoy nos tiene a todos con el corazón en un puño. Por otro lado, se rumorea que Can intentó salvar la relación hasta el último momento. Se habla de una cena de emergencia la semana pasada, donde se les vio discutiendo acaloradamente en un restaurante de Estambul, aunque luego salieron por separado. Un testigo presencial afirmó: se notaba que había mucho amor, pero también mucha tensión. Can le decía: no tires todo por la borda, pero ella parecía decidida. Si esto es cierto, la publicación de hoy es el cierre definitivo a ese intento fallido de reconciliación. Es la manera que tiene Sara de decir: hasta aquí llegamos, pero te honro y te recuerdo. Es una despedida llena de clase, sin rencores públicos, pero con una tristeza profunda que traspasa la pantalla. La pregunta que todos nos hacemos ahora es: ¿qué sigue para ellos? ¿Podrán seguir trabajando en el mismo medio sin que esto afecte sus carreras? Sabemos que el profesionalismo es lo primero, pero somos humanos y trabajar con tu ex, especialmente después de una historia tan intensa y una ruptura tan fresca, debe ser un desafío titánico. Además, ¿cómo reaccionarán las marcas que los patrocinan como pareja? Hay muchos contratos en juego, y esta separación podría tener repercusiones económicas importantes para ambos. Pero más allá del dinero y la fama, lo que realmente nos preocupa es su bienestar emocional. Ver a Sara tan vulnerable y a Can tan silencioso nos hace darnos cuenta de que, detrás de los personajes, hay personas reales sufriendo por un amor que no pudo ser. Esta historia nos recuerda que ni siquiera la fama ni el éxito pueden blindarnos contra el desamor. Ese día que Sara menciona en su post quedará como un misterio para nosotros, un tesoro privado que ellos guardarán en sus corazones, mientras nosotros, sus seguidores, nos quedamos con la nostalgia de lo que fue una de las parejas más bonitas del espectáculo. La narrativa de su romance ha llegado a un punto y aparte, o quizás a un punto final, y solo el tiempo dirá si habrá una segunda temporada en esta historia de amor de la vida real. Por ahora, solo nos queda respetar su proceso y enviarles buena energía. Amigos, hemos llegado al final de este análisis emocional y detallado. La situación es delicada y seguramente tendremos más noticias en los próximos días, ya que ninguno de los dos podrá mantenerse en silencio por mucho tiempo ante la presión de la prensa. Quiero saber qué piensan ustedes de todo esto, su opinión es lo más importante para mí. ¿Creen que esta ruptura es definitiva o hay esperanza de una reconciliación? ¿Qué opinan de las palabras de Sara? ¿Fue un error hacerlas públicas o un acto de valentía? ¿Cómo interpretan el silencio de Can Yaman? Por favor, déjenme sus teorías y mensajes de apoyo para ellos en la caja de comentarios, los estaré leyendo a todos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna actualización de este drama que nos tiene a todos en vilo. Hasta el próximo video.